Muchas gracias, Tania. Em, Gracias por tu presentación y gracias a todos los participantes. Está siendo una maravilla formar parte de este curso. Voy a hablar de la atención en domicilio del paciente adulto mayor, como ya os ha dicho la doctora Tello. Hablaremos un poquito de datos demográficos, porque son necesarias estas unidades en el momento actual. ¿Cuál es el perfil del paciente que se suele atender en este contexto, en los domicilios? ¿Cómo se debe hacer la valoración de estos individuos? ¿Cuál es la intervención que necesitan? Y por último, os contaré algunas cositas de un estudio que hicimos en nuestra unidad de continuidad asistencial domiciliaria de Toledo sobre la eficacia y coste de nuestra unidad. Bueno, como sabéis, la población mundial está envejeciendo de forma exponencial, siendo el grupo de individuos de 80 o más años el grupo de edad que está creciendo más en proporción. Esto tiene unas consecuencias, esto es un éxito de la sanidad, pero también tiene unas consecuencias graves que son principalmente que nos vamos a encontrar con muchos individuos con enfermedades crónicas que ingresan muy frecuentemente en el hospital. En los individuos mayores de 65 años, las patologías crónicas más frecuentes por las que ingresan son cardiovasculares primero y después respiratorias. En esta tabla os muestro un estudio en el que se quiso ver las características de los individuos que acudían a un servicio de urgencia, cómo cambiaban a lo largo de 10 años. Y lo que vieron fue que cuando pasaban 10 años de este estudio, pues había muchos más individuos mayores de 85 años, con mucha más dependencia. Eran individuos que se caían más en el año anterior a su visita a urgencias. Y claro, al ser mayores y con más deterioro funcional, cuando iban a ser dados de alta del hospital, muchos no podían volver a su casa, sino que tenían que ser dados de alta a una residencia o a una unidad de rehabilitación. Pero a pesar de ir a estas unidades de rehabilitación, el deterioro funcional era mayor y además tenían más riesgo de reingreso precoz después del alta hospitalaria. Por tanto, lo que vieron en este estudio que pasados 10 años, los individuos que acudían a urgencias eran mayores y eran más dependientes, más deteriorados funcionalmente y las patologías que presentaban más complejas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues estas personas mayores muchas veces pues ya son frágiles, dependientes y por tanto hay mucho intermediario entre lo que es el paciente y el proveedor de salud. ¿Qué ocurre? Pues que se producen muchos problemas de comunicación, sobre todo en momentos muy delicados como son el de las transiciones del hospital al domicilio, del domicilio a la atención primaria, de la atención primaria con residencia, en fin. Y estos problemas de comunicación pueden llevar a errores en el manejo de los pacientes y complicaciones en sus patologías y, por tanto, un mayor uso de recursos sanitarios. Entonces se crea, ¿no?, el concepto de cuidados transicionales, que es un amplio espectro de cuidados que suelen estar limitados en el tiempo y que son diseñados para asegurar la continuidad de cuidados, evitando complicaciones en población de riesgo y promoviendo la transferencia segura y precoz del paciente entre niveles de cuidado o de una localización a otra. Y así es como surgen pues, las unidades de atención domiciliaria, cuyos objetivos son la asistencia de base hospitalaria en el propio domicilio del paciente, de forma que se asegura una continuidad de cuidados médicos y se evita de esta forma un uso indebido de recursos sanitarios. ¿Y cómo se consiguen estos objetivos en la atención domiciliaria? Pues con una valoración integral del anciano en su contexto sociosanitario, adecuando el uso de los recursos disponibles al contexto en el que vive el paciente, con una colaboración estrecha con los equipos de atención primaria y otros especialistas, es decir, favoreciendo la comunicación entre niveles asistenciales
y disminuyendo el riesgo en los momentos de transición del paciente entre niveles asistenciales y manejando reubicaciones y complicaciones en el propio domicilio del paciente. ¿Cuál es el perfil de paciente que se atiende en domicilio? Pues suelen ser personas dependientes, frágiles y con inestabilidad clínica, es decir, que tienen que cumplir unas condiciones médicas, tienen que tener, suelen tener un deterioro o un declive funcional y déficit cognitivo. En cuanto a condiciones médicas, suelen ser personas con pluripatología, polifarmacia, o patología crónica limitante, enfermedad terminal y, en definitiva, son pacientes con visitas frecuentes a urgencias o varios ingresos hospitalarios o con alto riesgo de reingreso, que es lo que determina muchas veces la inestabilidad clínica. En cuanto al declive funcional, pues suelen ser dependientes a 3 o más actividades diarias, tienen muchas limitaciones importantes en la deambulación, lo cual les hace muy complicado poder salir de su domicilio para poder recibir cuidados sanitarios adecuados y, por tanto, tienen una pérdida de autonomía que condiciona la necesidad continuada de una tercera persona, que conlleva un alto riesgo de claudicación de los cuidadores. Y cuando el cuidador claudica, también aumenta el riesgo de un uso elevado de recursos sanitarios. En cuanto a déficit cognitivo, pues pueden ser de distintos estadios, pero muy a menudo son personas con trastorno conductual asociado, lo cual hace también muy difícil el manejo y la convivencia en domicilio y también provoca muchos problemas de claudicación en las familias. Y después también son personas con muchas veces con trastornos anímicos. En mi experiencia, sobre todo, los trastornos suelen ser de ansiedad. Los enfermos crónicos ya avanzados suelen tener muchos problemas de ansiedad que también aumentan el riesgo de acudir a urgencias con agudizaciones muy marcadas. Entonces, ¿cómo se hace la valoración de este tipo de pacientes en su domicilio? Pues con la herramienta que ya todos conocéis, que es fundamental en la geriatría, que es la valoración geriátrica integral. Por supuesto, hay que hacer, bueno, en todas las esferas una valoración física, hay que valorar no solo la patología principal por la que se nos pide valorar a estos pacientes, sino todas las patologías del enfermo, ver en qué estadio se encuentra y qué necesidad tiene en cada una de ellas. La valoración funcional, una valoración psicológica muy importante y, por supuesto, social, el contexto ideal para poder ver cuál es el apoyo social que tiene el paciente y con qué cuidadores contamos para poder establecer tratamientos. Muy importante también la revisión de los síndromes geriátricos, como el listado ya lo conocéis, pero para esta charla nos vamos a centrar principalmente en la fragilidad. A ver, yo quiero ser sincera, el paciente que se atiende en domicilio es un paciente que ya está muy frágil. Es decir, la realidad es que no se va a un domicilio a atender a una persona para valorar si es o no es frágil. La inmensa mayoría, por no decir todos, ya son frágiles y muchos de ellos, desgraciadamente, no son, su fragilidad no se puede revertir. Pero bueno, la literatura se recomienda, o hay estudios que recomiendan para valorar en domicilio escalas como, bueno, la velocidad de la marcha, el SPPB, el fenotipo de Fritz. Pero claro, esta escala o estos exámenes llevan a veces mucho tiempo o no se dispone del material necesario para poder hacer estas valoraciones en domicilio, o no hay espacio en la casa del paciente para poder llevarlo a cabo, o simplemente, y sinceramente, este es el problema principal con este tipo de pacientes, simplemente no lo pueden llevar a cabo porque físicamente no pueden llevar a cabo estas pruebas. Entonces, nosotros en nuestra unidad utilizamos principalmente el cuestionario FRAIL, que es bastante sencillo de llevar a cabo y que además es muy fácil de incluir en lo que es la valoración general del paciente en su casa, que normalmente lleva mucho tiempo y es muy compleja. Nosotros utilizamos normalmente el cuestionario FRAIL.
Pero también creo que en un domicilio, en lo que es la valoración de un paciente frágil en domicilio, el Clinical Frailty Scale es una escala que se puede llevar a cabo con cierta facilidad y por recomendación de una compañera que trabaja en residencia y que probablemente hoy no esté escuchando, Big Frail, el índice Big Frail, probablemente sería también una escala que se pudiera llevar a cabo eh, con bastante facilidad y es bastante completa en un domicilio. Pero vamos, nosotros pasamos el cuestionario FREIR y os puedo decir que, sin equivocarme, más del 90%, por no decir el 100% de nuestros pacientes, cumplen criterios de fragilidad. Es decir, que son pacientes en los que los tres anillos confluyen. Son pacientes discapacitados, dependientes, con comorbilidades y frágiles. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues no sé, la atención a domicilio y este tipo de pacientes no vamos realmente a diagnosticar fragilidad o a tratar fragilidad, sino que vamos a tratar las consecuencias o los efectos adversos o las complicaciones de esta fragilidad tan severa que tienen estos pacientes. Las intervenciones en domicilio son muy complejas y tienen que ser personalizadas. Eh, lo primero, pues una actividad, hay que llevar a cabo una actividad clínica asistencial, es decir, lo primero es tratar síntomas como dolor, disnea, reagudizaciones, hay que tratarlas de forma precoz para que el paciente no evolucione a peor y no tenga que ir a un servicio de urgencia y de esa forma evitamos ingresos hospitalarios. Bueno, estabilizar todas las patologías del paciente, eso es lo más importante y cualquier síntoma que pueda conllevar ese estado de tanto deterioro funcional como suelen tener cuando están confinados en el domicilio. Después, otra parte muy importante de la intervención en el domicilio es el soporte emocional al paciente, pero sobre todo a la familia, porque el problema de la claudicación familiar es muy importante. Son pacientes que tienen cuidados muy complejos y acaban saturando a los cuidadores, que normalmente suelen ser familia, y entonces emocionalmente están muy implicados. Por tanto, tenemos que dar mecanismos de autoayuda y, por supuesto, una cosa muy importante es la preparación para la fase agónica. Estas personas, estos pacientes suelen estar ya muy al final de sus vidas, con patologías muy severas y, sorprendentemente, los cuidadores, que suelen ser familias, no están preparados para el final o para la muerte. Entonces hay que ir preparándolos para, y por tanto hay que educarlos en cómo evoluciona la enfermedad crónica, qué pueden esperar, qué no pueden esperar, para que sepan qué hacer en cada momento y no les pillen de sorpresa determinadas situaciones. Entonces ya nos metemos en lo que es la educación sanitaria, fundamental en este tipo de pacientes. Pues hay que enseñar a identificar reagudizaciones, explicarles cuándo hay que llamarnos lo antes posible. Pues movilización de pacientes, damos pautas de nutrición, técnicas de alimentación, siempre evitando poner sondas de alimentación artificial, eh, prevención de úlceras, manejo de las mismas cuando ya han aparecido, muy importante las pautas de estreñimiento y, por supuesto, fundamental la adherencia al tratamiento y la revisión de los fármacos, que de nuevo, estando en el domicilio del paciente, es el momento ideal para ver cuáles son realmente los fármacos que están tomando. De hecho, nosotros le decimos a las familias que nos saquen las cajas de los fármacos, las cajas de cartón de los fármacos, no los pastilleros. Y por último, bueno, pues, a ver, estos ya son personas que están muy limitadas físicamente, muy limitadas desde el punto de vista funcional, pero si nos encontramos con un paciente motivado y que físicamente puede hacer ejercicio físico, pautamos algunos de los ejercicios de Bibi Frey, no tanto para revertir la situación de fragilidad, pero sí para que no pierdan más de la funcionalidad que ya han perdido. Y en algunos casos funcionan bastante bien, pero tiene que ser eso, pacientes motivados y con capacidad para realizar ejercicio.
Y ya, bueno, pues para el final de mi charla voy a contar un poquito los resultados del estudio que hicimos en nuestra unidad de continuidad asistencial domiciliaria, en la que incluimos unos 200 pacientes. Como veis, la mayoría, el 75%, son mayores de 85 años, más de la mitad mujeres. De media tienen un Bartel de 35 con un Charlson de 7 y una media de 10 fármacos cada paciente. Como la diapositiva que os puse al principio, los diagnósticos principales por los que tenemos que atender a estos pacientes con enfermedades crónicas son, primero, cardiovascular y segundo, enfermedades respiratorias. Entonces, como veis, pues son pacientes en los que confluyen los tres anillos: discapacidad, comorbilidad y fragilidad. Em, lo que vimos fue que de los pacientes que morían estando en nuestra unidad, el 77% fallecían en domicilio y no en el hospital, lo cual para nosotros es un éxito. Y además, más de la mitad de estos pacientes morían con tratamiento paliativo, es decir, que no eran personas que muriesen de forma súbita o repentina, ¿no? Sino que cuando llegaba al final, con la educación que ya habían recibido y la información que se le había dado a la familia, en vez de mandarlo al hospital porque no se viesen capaces de mantener esa situación en domicilio, nos llamaban a nosotros y nos esperaban para poder dar cuidados paliativos en el domicilio. ¿Y qué es lo que vimos? Bueno, lo que hicimos fue un seguimiento del paciente 6 meses después de entrar en nuestro servicio y lo comparamos con lo que sucedía 6 meses antes de que nosotros entráramos a manejarlo en domicilio. Y lo que vimos fue que las visitas a urgencias disminuían en un 67%, los ingresos hospitalarios disminuían en un 63% y la estancia hospitalaria también disminuía en un 67%. O sea que cuando ingresaban, al estar ya en nuestra unidad y nosotros ya mantener cierta comunicación con otros especialistas, gracias a que todos los informes los tenemos en el ordenador y está disponible para todo el mundo, pues la alta se hacían antes. Y después otra cosa que vimos es que las visitas o las consultas a otros especialistas también se reducían. Bueno, ¿qué pasa? Pues que al disminuir las visitas a urgencias y los ingresos hospitalarios, a pesar de que nuestra unidad tiene una, es bastante costosa, disminuíamos los costes en 118.000 euros, lo cual es una disminución eh, considerable, por lo menos para los gestores. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de esta charla o para que os podéis llevar a casa? Bueno, la población es cada vez mayor, presenta más patologías crónicas y fragilidad, y esto se traduce en reagudizaciones frecuentes, lo que conlleva un uso elevado de los recursos sanitarios. Los cuidados transicionales y la atención domiciliaria reducen los riesgos durante los cambios de nivel asistencial de los pacientes más complejos y frágiles y aseguran la continuidad de cuidado en el domicilio. Y la atención domiciliaria reduce el uso excesivo de recursos sanitarios, lo que conlleva una reducción considerable del coste sanitario, mejorando la calidad de vida de pacientes y cuidadores. Y ya si tenéis alguna pregunta, pues... Agradecida por la exposición de la doctora Carmen. Acá tenemos algunas preguntas. Pregunta Cristina, ¿cuánto tiempo de media seguían los pacientes hasta el evento de mortalidad? Menciona, ¿no? Probablemente desde que ingresó a atención domiciliaria. ¿Los Vale. costos son por paciente o por el número de atendidos? Consulta. Perdona, la segunda que me has preguntado, ¿qué es? Ella misma pregunta, ¿los costos eran por paciente o por el número de atendidos? Vale. La media de estancia en atención a domicilio es de 6 meses. Y la mayoría de los pacientes se van de atención a domicilio porque fallecen. Eh,
también damos altas, pero la mayoría, desgraciadamente, pero bueno, desgraciadamente porque es que los pacientes que son atendidos en domicilio ya están en una situación muy delicada, la mayoría son dados de alta porque han fallecido, pero es de 6 meses. Y los costes es de los 200 pacientes que estudiamos, ¿eh? No es individual, es de los 200 pacientes que estudiamos. Tenemos otra pregunta. Mencionan en promedio cuántas visitas domiciliarias requiere un paciente frágil para obtener esos resultados de menor admisión a emergencia o al hospital. Esa es una buena pregunta y ahora no sabría contestarla. Em, no sabría decir ahora mismo. Lo que sí puedo decir es que el paciente que necesita mucho apoyo lo necesita sobre todo en los 3 primeros meses que ingresa en atención a domicilio. Después, una vez que ha pasado ese tiempo, ya por una mezcla de educación sanitaria y de estabilidad, porque el paciente cuando no dejas que la reagudización vaya a más, el paciente no se deteriora tanto funcionalmente, pues se suelen estabilizar. O sea que no sé decir el número exacto de visitas, pero sí puedo decir que necesitan mucha más intensidad el primer mes o los 3 primeros meses en los que están en atención a domicilio. Tenemos otra pregunta. En su opinión, el paciente con fragilidad severa debe ser vista por un equipo de paliativos necesariamente. No, yo no lo veo así. Yo creo que un paciente frágil, vamos, la mayoría de los pacientes que vemos en atención a domicilio tienen una fragilidad severa, ¿vale? No es que eh, tengan que ir a una unidad de cuidados paliativos. Nosotros hacemos también cuidados paliativos. En realidad, el manejo de este paciente es un cuidado paliativo. Lo que pasa es que el cuidado paliativo no siempre es para atender cuando el paciente ya se está muriendo activamente. También es para evitar complicaciones de sus enfermedades crónicas. Es decir, no vamos a curar una insuficiencia cardíaca, pero sí vamos a evitar las complicaciones de una insuficiencia cardíaca severa. Eso es cuidado paliativo. Un enfermo con un EPOC, una EPOC, con un bronquítico crónico que se infecta habitualmente, no lo vamos a curar, pero sí vamos a tratar las infecciones que tenga de forma recurrente. Yo eso ya lo considero un cuidado paliativo, porque no vamos a curar al paciente, pero sí vamos a manejar los problemas que puedan ir surgiendo a lo largo de la evolución de su enfermedad. Unas veces son revertir reagudizaciones y otras veces ya pues manejar el momento final del paciente, que es cuando ya va a fallecer. Y yo todo esto lo veo en el contexto de cuidados paliativos, ¿eh? Al final los cuidados de geriátricos en domicilio pues son eso también, un cuidado paliativo. Se entremezclan. Acá tenemos una pregunta del doctor Luis Cámara de Argentina. Bueno, él pregunta, ¿quién financia y quiénes hacen la atención domiciliaria? Probablemente se ha referido en el caso suyo, el Hospital Toledo, que tiene este servicio de atención domiciliaria, ya que algunos no cuentan con este nivel asistencial, ¿no? Sí. Aquí en Castilla-La Mancha, mi unidad de continuidad asistencial domiciliaria lo financia el Sistema de Salud Público, ¿eh? El SESCAM, que es el Sistema de Salud de Castilla-La Mancha. O sea que es un sistema de salud público. Ujú. Otra pregunta tenemos, ¿los controles son siempre presenciales o existe la posibilidad de controles vía telefónica, vía Zoom? Esa es muy buena pregunta. No me he querido meter en la charla de cómo funcionamos nosotros en particular. Los controles lo hacemos vía telefónica y lo suele hacer el equipo de enfermería. Bueno, lo suele hacer no, lo hace el equipo de enfermería. El equipo de enfermería, estos equipos domiciliarios suelen ser equipos multidisciplinares, donde hay trabajo social, enfermería, médicos, geriatras, hay también equipos donde hay fisioterapeutas, en fin. En el nuestro tenemos trabajo social, enfermería y médicos, y además conductores que nos llevan a los domicilios.
Las llamadas de control las hace enfermería, que son las que llaman la atención al equipo médico o a otra enfermera cuando un paciente tiene algún problema que haya que resolver. Pero sí, la telemedicina es fundamental en nuestro trabajo porque además llevamos un área sanitaria muy amplia y si no funcionáramos con teléfono, pues no podríamos hacer nuestro trabajo. Y, La otra, perdona, y también muchas reaudizaciones, muchos problemas por los que nos llaman los pacientes se resuelven por teléfono cuando no podemos acudir al domicilio. Sobre todo cuando conocemos a los pacientes, podemos resolver muchos problemas por teléfono o coordinándonos con la atención primaria también. justo era esa pregunta que mencionaba, ¿cómo es la conexión con los médicos de atención primaria para coordinar qué pacientes sean vistos por geriatría y cuáles por medicina familiar? Es la pregunta. Pues nosotros trabajamos en coordinación con ellos. A mí me gusta llamar mucho a la atención primaria, porque son el proveedor principal de salud de estas personas que viven confinadas en el domicilio. Entonces, bueno, normalmente la comunicación es buena y es fluida. Normalmente, después hay excepciones, pero normalmente la comunicación suele ser buena y la colaboración buena. Eh, una pregunta más. Para determinar que un paciente se ha visto en atención domiciliaria, esto lo hacen probablemente cuando el paciente ha sido hospitalizado y hacen la preparación del alta y dicen necesita atención domiciliaria, o cuando viene a consulta externa, quizás si ustedes ven que cumple criterios de ser visto en domicilio. A nosotros los pacientes nos llegan de muchos sitios. Principalmente nos viene de hospitalización, ¿eh? De nuestros propios compañeros, la mayoría de otros geriatras que tienen pacientes hospitalizados, pero también nos mandan pacientes de otras especialidades como medicina interna, ¿eh? Y, en fin, y otros especialistas, neumólogos, cardiólogos. También nos vienen de consultas externas de especialistas, ya sea geriatría, cardiología, neumología. Y también nos viene mucho de atención primaria, ¿eh? Nos llaman los propios médicos de atención primaria o enfermería o equipos de enfermería de atención primaria para que hagamos una valoración. Nosotros no nos solemos negar a hacer valoraciones nunca. Vemos al paciente y ya en el domicilio, en el contexto del paciente, decidimos si entra o no entra en programa. Ujú. Eh, Consultan si ustedes en el hospital también tienen quizás un servicio de cuidados paliativos domiciliarios. En el complejo hospitalario una unidad de cuidados paliativos para enfermos oncológicos, ¿eh? Entonces nosotros antes llevábamos enfermos oncológicos, pero ahora no. Ahora nos centramos más en el enfermo crónico frágil. Pero el equipo de cuidados paliativos lleva a los enfermos oncológicos. Ok. Ellos mencionan, si hubiera alguna gran descompensación, ¿se puede realizar ingresos directos o son por urgencias? Consulta, Kets. A ver, en teoría podríamos hacer ingresos directos, pero es muy complicado porque normalmente el hospital está bastante saturado y suele haber muchos pacientes esperando en urgencias. Entonces, no solemos hacer ingresos directos por esa razón.